mal, cada vez con menos transparencia. Ha habido hasta síntomas de corrupción recientemente que se han hecho conocer, y es una entidad que necesita mejorar y ser sobre todo una entidad no solamente fiscalizadora y que recauda, sino que al mismo tiempo tiene que tener un rol facilitador para los pequeños empresarios. Perfecto. Y no por una simple falla en una declaración estar clavando multas. En Fuerza Popular creemos que hay dos preocupaciones importantes. Uno que es mejorar la recaudación y el otro es priorizar el gasto, justamente producto de esta recaudación en opciones costo efectivas. Ustedes saben que justamente con esta medida que dio el gobierno actual se ha dejado de percibir 2.900 millones de soles. 1.600 millones se les ha aliviado a las grandes empresas y 1.300 a los principales contribuyentes de personas naturales. ¿Qué hubiéramos hecho en caso de un gobierno como el de Fuerza Popular con esos 2.900 millones? Hubiéramos apoyado a 100.000 jóvenes de beca 18 o expandir lo de crédito educativo. Okay, ¿pero qué harían? Pues, justamente, duplicar quizás el CIS con estos recursos que se dejaron de recaudar. El otro es priorización del gasto, por ejemplo, ¿no? Para nosotros es muy importante invertir en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso nos preocupa a nosotros que se acaba de aprobar una transferencia de 500 millones de soles a UNOPS para la construcción de un museo, que ciertamente la cultura de nuestro país es muy importante y relevante, pero más importante es combatir la desnutrición crónica infantil, la anemia y la obesidad infantil, entre otros problemas de la infancia. Okay. SUNAT, seguimos con el tema SUNAT para dar por sobre SUNAT. Nosotros creemos que el problema no es la SUNAT, sino el problema es la rebaja impositiva que ha habido ahora. Se han perdido, ya lo dijo Quique Vázquez, pero se han perdido entre 1 y 2 puntos del PBI si tomamos en cuenta que la rebaja del impuesto a la renta de tercera categoría va a seguir operando. 2 puntos del PBI son 4.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la justificación de esa rebaja impositiva que el Frente Amplio se ha comprometido a revertir? ¿Cómo? La ley que se dio para bajar los impuestos se elimina y se restituye las tasas impositivas anteriores. Pero el punto es el siguiente. En una frase, por favor. En una frase. Esos 4.000 millones de dólares pueden, no voy a entrar en detalle, pero pueden gastarse en inversión pública, en salud, en educación. Y el punto esencial es que efectivamente se pueden gastar bien. Cualquier comparación de Perú con países vecinos de América Latina muestra que no solamente que tenemos brechas de infraestructura enormes, sino que gastamos menos en salud y educación. A mí me hubiera encantado que alguno de los cuatro me hubiera dicho algo del Tribunal Fiscal. Que no funciona bien el Tribunal Fiscal, ¿qué iban a hacer con el Tribunal Fiscal? O me hubieran hablado algo más del Código Tributario. Porque esas son dos cosas que no están caminando dentro del SUNAT. Pero sigamos porque estamos con el... Todavía, rapidísimo puede haber, tenemos unos minutitos, a ver, sobre el lo Código el Tribunal Fiscal, que no funciona muy bien como segunda instancia, que trae atracado cantidad de temas ahí. Y el Código Tributario que tiene que simplificarse, es un Código Tributario muy frondoso, no es peor que el Código Electoral, porque ahí ni siquiera hay código. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué ideas tienen al respecto con el Tribunal Fiscal? Pero muy rápido tiene que ser. No, yo pienso que hay que revertir una serie de medidas que se dieron, entre ellas las medidas del Código Tributario, la famosa ley de elusión. Hay una serie de discrecionalidad que ha tomado la SUNAT y que lo único que hacen es acogotar... ¿Ustedes acabarían con eso? Claro que acabaríamos con eso, lo hemos planteado, está escrito. O sea, pero yo creo que lo más importante, y yo quisiera contestar alguna de las dudas. Yo pienso que aquí hay una confusión entre los economistas, porque cuando los economistas dicen bajamos los impuestos, perdemos capacidad para gastar. Y no es así la cosa. Hoy día tenemos un sistema tributario con 7,5 millones de contribuyentes, de los cuales pagan 450,000. Con ese sistema no podemos ir a ninguna parte. Entonces, lo que nosotros planteamos es, para que realmente hagamos que la economía crezca, que la economía se formalice y que... Bajas impuestos, ganas más gente. Bajo impuestos, gano penetración y salgo adelante. Hoy día, una pequeña empresa paga un impuesto... Hablar corto a los economistas. Bueno, paga un impuesto al IGB del 18%. Okay. Como el IGB es un sistema
que uno recompone sus impuestos sobre lo que paga sus insumos, entonces termina pagando impuestos sobre las ventas brutas y no sobre el valor agregado. Sí, ¿alguien discrepa o coincide todo? No estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es luchar contra la informalidad, reducir la informalidad lo más rápido posible. Es un posible. enunciado, ¿no? O sea, ¿cómo, no? En el Perú el empleo informal es del orden del 73% de la pega. Hay que bajarlo por lo menos a un 50% muy rápido. Eso históricamente no se ha visto, ha venido reduciéndose pero de una manera muy lenta durante muchas décadas. Entonces, para poder bajar sustantivamente la informalidad, necesitamos bajar impuestos, sí, pero no el impuesto a la renta a las grandes empresas. ¿Sino cuál? No el IGB en general. ¿Qué tendría que Necesitamos bajar los impuestos a las pequeñas empresas, a las empresas informales que quieren formalizarse. A ellas tenemos que bajarles los impuestos al mínimo, por un plazo, digamos, de 4 o 5 años, para que puedan formalizarse. Y para que además se enganchen en esa formalización, tenemos que darles a cambio capacitación, tenemos que darles acceso a financiamiento, tenemos que elevar la productividad de estas empresas, porque gran parte del problema de la informalidad es la baja productividad de las empresas. ¿Coincide con alguno de los dos o tiene una Sí, tercera coincidimos vía? en la realidad que SUNAT es un ente asfixiante y lo que tenemos que hacer es que SUNAT se convierta más bien en un facilitador y buen administrador de los incentivos tributarios, porque tenemos que preocuparnos nuevamente en que cómo estas pequeñas microempresas puedan florecer, hacer que jale el empleo, que genere oportunidades a la masa trabajadora. Entonces, necesitamos una SUNAT que en realidad comprenda que con incentivos tributarios que sean muy bien administrados, les permita operar, establecerse y desarrollarse. ¿Pero cuáles serían esos incentivos tributarios? Bueno, por ejemplo, en el plan de... ¿A qué nichos? Por ejemplo, cuando hemos propuesto una deducción de hasta 175% del impuesto a la renta para gastos de proyecto de investigación para la innovación, que es algo sumamente crítico en nuestro país, como decía un profesor visitante que estuvo en una universidad prestigiosa, que es importante generar estos espacios para que se puedan innovar, que es lo que nos falta como país. Señor Dapu. Yo creo que la experiencia ha demostrado que reducir los impuestos como método de reactivar la economía no funciona. Eso es lo que tenemos en 2015. Se bajaron los impuestos a la renta, en particular a la tercera categoría, a las empresas, con el argumento de que la inversión privada iba a aumentar. No aumentó. La inversión privada depende de otros factores. ¿De qué depende? Bueno, en el sector minero y en los sectores extractivos, de cuáles sean los precios que rigen en el mercado mundial para los metales, para el petróleo. Si esos precios se caen... ¿No hubiera sido más sabio bajar el selectivo a la gasolina o el impuesto a la gasolina? Se iba al consumo más rápido. Ahí hay dos cosas que quiero discutir después. Pero entonces, uno de estos factores que determina la inversión son esos precios internacionales que están abajo. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes miran el reporte de inflación del Banco Central, ¿qué proyecta de inversión minera para el próximo año? Para este año, que se va a caer 30%. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos impuestos, muchos trámites, mucha regulación. No, porque los precios están bajos. La otra cuestión esencial es la capacidad ociosa. ¿Cuánta capacidad ociosa tienen las empresas? ¿No es cierto? Entonces, si usted tiene un restaurante que opera a media capacidad, ¿para qué va a crear otro? Es elemental. Pero esas son las cuestiones básicas que determinan la inversión, no los impuestos. Vamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar con nuestro panel el día de hoy. Estamos